Buenos días, tardes o noches a la hora que estén viendo este video. Bienvenidos a Investigación en Electromovilidad y Almacenamiento de Energía. Su servidor, Leandro Brito Barrera, profesor del Instituto Politécnico Nacional en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco. Tengo el programa de Investigación en Electromovilidad y Almacenamiento de Energía, que es una vinculación entre México Energía que Mueve y el Instituto Politécnico Nacional. Hoy les platicaré de la movilidad con hidrógeno. Pues ya hemos hablado en capítulos anteriores las 4 áreas en las que estamos trabajando en IEAE y una de ellas tiene que ver con almacenamiento de energía y que vamos a hacerlo principalmente con hidrógeno. Y estamos hablando de cambiar una camioneta eléctrica a hidrógeno. Demos entonces un vistazo rápido a lo que son los vehículos de hidrógeno con pila de combustible. Importante aquí hablar vehículos de hidrógeno con pila de combustible, es entender que dentro de una pila se va a combinar el hidrógeno como combustible con el oxígeno para formar agua y electricidad. Pero no es la única reacción con la cual podemos hacer una pila de combustible. Puede ser una pila de combustible, por ejemplo, de alcohol, el alcohol que nos echamos en nuestras heridas, alcohol etílico, que también no lo tomamos. Y también hace la misma reacción de combinarse con el oxígeno, obtener un producto y además electricidad. Pero esa reacción es muy ineficiente. La más eficiente, pues obviamente es la del hidrógeno al combinarse con oxígeno porque solamente da agua, vapor de agua, y es el que más electricidad genera. Entonces, recordemos que el hidrógeno no lo podemos obtener directamente porque existe muy escaso libre en el medio ambiente. Sí es el elemento más abundante, pero combinado con otros átomos, con otros elementos, y uno de ellos que se encuentra mucho en el planeta Tierra es el agua. Y entonces, si tenemos electricidad generada con energías verdes, esa electricidad la podemos almacenar metiéndola a agua, que se separe el hidrógeno del oxígeno. Ya que está almacenada con hidrógeno, bueno, podemos recuperar esa electricidad volviéndola a combinar con oxígeno para volver a obtener el agua y regresar la electricidad. Claro, como dice la segunda ley de la termodinámica, recuerden que aquí en Investigación Electromovilidad y Almacenamiento de Energía, en este canal, si se van a videos, hay muchos videos que hablan de termodinámica. Y uno de ellos, pues, es la segunda ley de la termodinámica, de la entropía, que implica que no hay transformaciones 100% eficientes. Entonces, parte de esa energía almacenada se pierde, ya no es útil, pero sigue siendo lo más eficiente para almacenar energía. Entonces, el proceso electroquímico resultante de mezclar oxígeno con hidrógeno que se produce en una pila de combustible genera energía eléctrica más agua, mientras la electricidad resultante se suministra directo a los motores y o se almacena en las baterías para ir nutriendo al motor. El agua restante en forma de vapor se expulsa efectivamente, los coches de hidrógeno emiten vapor de agua por el tubo de escape. Entonces aquí tenemos una pequeña esquema genérico de un vehículo donde está el motor eléctrico acoplado al eje delantero. Tenemos aquí atrásito de él en donde está la pila de combustible, donde el hidrógeno se está sumando al oxígeno. El oxígeno lo obtenemos del medio ambiente y el hidrógeno de este tanque de hidrógeno. Ahora bien, reacción de hidrógeno más oxígeno, el agua se va por un escape, pero la electricidad la podemos mandar directamente a el motor o mandarla a una batería, o a ambos casos. Bueno, ¿cuál es el procedimiento esquemático? El hidrógeno almacenado en los tanques abastece la pila de combustible. Entonces, aquí tenemos en esta fotografía del lado derecho un tanque de hidrógeno, que incluso hemos hablado ya de cómo en SolidWorks analizar este tanque de hidrógeno. Y el hidrógeno lo manda a la pila de combustible, que en el capítulo anterior el ingeniero Eduardo Martínez mandaba cómo se transmitía en SolidWorks ese llenado desde el tanque hacia la pila de combustible. Y de esa pila de combustible voy a combinar el hidrógeno con oxígeno y voy a tener electricidad que la puedo mandar al motor eléctrico por la parte de arriba
o a la batería por la parte de abajo. La batería a su vez va a suministrar al motor eléctrico y el motor eléctrico va a estar dando electricidad a los ejes de las llantas. El freno regenerativo de las llantas también va a estar cargando las baterías. Entonces, este sistema en la camioneta eléctrica lo llamamos Smart Grid porque además estas baterías las vamos a poder cargar directamente de nuestra casa o a su vez que estas baterías con este hidrógeno pueda ser un proveedor de electricidad hacia una casa. Son sistemas llamados Smart Grid. Bueno, el segundo punto es se inyecta aire, o sea, el oxígeno, a las celdas de combustible con base de hidrógeno que conforman la pila de combustible. La reacción, punto 3, la reacción del oxígeno del aire y el hidrógeno almacenado dentro de las celdas de la pila genera tanto electricidad como agua. El punto 4, la electricidad producida alimenta al motor y o a la batería, la cual a su vez abastece al motor. Finalmente, el agua sobrante se expulsa mediante un sistema de escape. Bueno, ¿qué es una pila de combustible? Decíamos, pues cualquiera pila en donde el combustible entra, se combina con el oxígeno, me da un producto y además electricidad. En el caso del hidrógeno, bueno, las celdas de combustible con base a hidrógeno está formada por hidrógeno en el ánodo y oxígeno en el cátodo. Vemos la figura de la parte baja izquierda. En el lado izquierdo está en el ánodo, el lado derecho está el cátodo, en medio debe haber un electrolito. Y fíjense que algo importante es que también para hacer el proceso inverso de tener agua y meter electricidad para separar el hidrógeno y el oxígeno, también se requiere un electrolito. Y las sales generalmente son electrolitos. Inicialmente decíamos, bueno, ¿por qué no hacerlo cuando el agua de mar pues tiene muchas sales que pueden formar electrolitos? Al inicio fue muy difícil porque esas sales corroían el material que separaba el ánodo del cátodo. Entonces, la reacción de electrólisis de separar el hidrógeno del oxígeno duraba poco por el desgaste del material, no era rentable económicamente. Actualmente ya hay, como lo dije en el segundo video de esta temporada 1, capítulo 2, ya hay tecnología para que sí se obtenga hidrógeno y oxígeno del agua de mar usando la misma sal como electrolito. Incluso ya hay un vehículo hecho por la NASA que se suministra agua de mar, o sea, no es agua de llave, necesitan la sal de electrolito del agua de mar. Y obviamente es caro, es una tecnología que va a tardar mucho en poderse poner hacia el público en general, pero sí es importante entender que el proceso de electrólisis aquí en la pila de combustible es el inverso, es metemos hidrógeno en la parte del ánodo, metemos el aire en la parte del cátodo, el hidrógeno se va a estar pasando por este electrolito, por una membrana porosa, para combinarse con el oxígeno del aire y voy a tener como producto agua que está en verde y que sale hacia el lado derecho. Y entre la membrana está precisamente el ánodo del cátodo, los dos polos donde va a estar pasando la electricidad que yo puedo mandar, como aquí tiene una M de un motor, o a cargar una batería. Este diagrama esquemático a la derecha lo tenemos ya como una pila de combustible muy, ya físicamente más real, donde vemos del lado izquierdo el ánodo, del lado derecho el cátodo, entre el oxígeno de abajo hacia arriba y sale agua. Obviamente esto también está suministrando hidrógeno. Y cabe aclarar que esta pila que está aquí, que en medio del lado derecho aquí dice catalizador, es solo un arreglo. Y como sabemos de las materias de circuitos eléctricos básicos, bueno, esta pila la puedo conectar en serie cuantas veces quieras para tener el voltaje que yo requiera o en paralelo las veces que yo requiera para tener la corriente deseada. Entonces, un arreglo de estas pilas de estas celdas de combustible, a su vez voy a tener un similar a lo que es una batería. Bueno, entonces, aquí siendo así el hidrógeno, el reactivo reemplazable con muchos gigantes de la industria automotriz, ven ya como un reemplazo a mediano plazo de la gasolina. El hidrógeno en el ánodo se separa en protones y electrones, mientras que los protones son llevados por la membrana del cátodo.
Los electrones, en cambio, se desplazan hacia un circuito externo. En el caso del oxígeno, electrones y protones forman agua, siendo el único residuo. Bueno, ¿qué necesito para tener mi vehículo de hidrógeno? Pues así como para los vehículos de gasolina necesitamos una gasolinera, para los vehículos de hidrógeno necesitamos una hidrogenadora. Palabra hidrogenadora que a mí se me ocurrió por similitud de gasolinera. Si tecleamos hidrogenadora en internet, lo googleamos, no es una palabra todavía muy aceptada. Lo que se acepta es un centro de repostaje de hidrógeno, así como la correcto sería un centro de repostaje de gasolina. El repostaje, palabra española que es similar a recargar. Entonces, esperemos que se haga común esta palabra de hidrogenadora. Si vemos esta fotografía del lado derecho donde se está cargando esta camioneta, le llaman hidrogen, donde está la manguera que se va a conectar hacia el tanque de hidrógeno de la camioneta y suministrarle el hidrógeno. En ese tenor, en nuestro proyecto Magno, pues para cargar a la camioneta de hidrógeno sí necesitamos también una hidrogenadora. Esperemos que en esta misma temporada poderles presentar el proyecto las alumnas de octavo semestre que lo están haciendo. Si no, en la temporada 2 sí presentaremos cómo está este proyecto. Y obviamente se requiere un tanque de almacenamiento grandote de que estemos haciendo la electrólisis con la energía sobrante de los invernaderos, donde está produciendo con basura esa energía eléctrica, y ese tanque grandote va a estar suministrando a esta hidrogenadora, donde la manguera va a suministrar el hidrógeno a su vez al tanque de hidrógeno de estos vehículos. Los vehículos pequeños tienen ya por norma que ser cargados a 700 bar, alta presión, porque requieren que en un poco espacio, en un poco volumen, se recargue mucho hidrógeno. Por eso se requiere más presión. La ley de la termodinámica, repito, pueden ver videos de termodinámica aquí en este canal, dice que a mayor presión, menor volumen. Entonces, voy a requerir menor volumen para tener más hidrógeno dentro de un tanque a la presión de 700 bar. Y para ir vehículos grandes, como son los autobuses, como son los trenes, se requieren nada más presiones de la mitad, 350 bar. Eso es lo que se ha estado normalizando en Europa. Esto implicaría que así como tenemos mangueras que suministran en las gasolineras gasolina y otras mangueras que suministran diésel, incluso hay gasolineras que tienen también combustóleo, pues esas son muy raras, ¿no? En general es o diésel o gasolina. Entonces así va a haber en las hidrogenadoras mangueras que suministren a 700 bar para todos los vehículos pequeños y a 350 bar para los vehículos grandes. Bueno, recargar el tanque de hidrógeno es una tarea principalmente idéntica al repostaje, al cargar gasolina, con combustibles tradicionales, gasolina o diésel. Se hace a través de una manguera que queda sellada al depósito mientras dura el repostaje del tanque. Esto es importante. Nosotros vemos la manguera la pistola de la manguera que entra de la gasolinera hacia el tanque de gasolina y no queda herméticamente sellado, o sea, hay un espacio y no hay problema, e incluso por eso cuando uno va pasando la gasolinera, pues huele a gasolina, porque se evapora tantito en máximo cuando hay más calor. Aquí no, aquí como es gas, porque tener hidrógeno líquido se requieren temperaturas muy bajas, temperaturas criogénicas, y es muy caro. Entonces, de otra forma es tener gas a alta presión, y eso es como lo hacemos: 700 bar, vehículos pequeños; 750 bar, vehículos grandes. Entonces, para que el gas no se escape, pues es como cuando cargan el gas de los tanques estacionarios de nuestras casas. La manguera debe empotrar completamente bien, ser hermética, y sacarlo. Y si se han dado cuenta, cuando cargan los tanques de gas de nuestras casas, todos cuando se tiran la manguera, sí se escucha un pss, donde tantito gas se va hacia el medio ambiente. Esa es una situación que no debe de pasar, porque recuerden que el hidrógeno sí es el que es más explosiva
pues su explosión, vaya la redundancia, ¿no? Es decir, en el momento que se evapora, se disipa rápidamente porque es muy ligero. La gasolina no se disipa, se concentra y es muy fácil que se incendie, que explote. Pero la explosión ya estamos acostumbrados a ellos. En el caso de hidrógeno va a ser muy difícil que explote porque se va a ir rápidamente hacia la atmósfera y requiere, como lo vamos a ver, altas concentraciones. Pero una vez que explota, la onda de choque sí es la más agresiva, la más letal y la que en más distancia abarca. Y bueno, con combustibles tradicionales, bueno, estábamos viendo este párrafo que dice, es importante señalar que repostar hidrógeno es más seguro que repostar gasolina. El hidrógeno se vuelve explosivo en concentraciones que van desde el 18.3% hasta el 59%. Es decir, yo requiero que en mi alrededor, digamos, 1 metro cúbico imaginario alrededor de nuestro vehículo, necesitamos que el 18.3% mínimo sea gasolina. Y a veces, digo, hidrógeno. Y a veces ni así va a explotar. Sí va a ser seguro que al 59% de hidrógeno sí va a explotar de ese metro cúbico. Por el contrario, los vapores de gasolina pueden explotar en concentraciones en poco más de 1%. Vean la gran diferencia. Es muy letal la gasolina porque con pocas concentraciones que hay en el medio ambiente y máxime que no está bien la boquilla de la manguera, no empotra al 100% en el tanque de gasolina, hay espacio donde por efecto de la temperatura se evapora, pues es más peligroso. Bueno, mientras el hidrógeno tiende a subir y dispersarse en el ambiente, otros gases más pesados como el propano o los vapores de la gasolina tienden a acumularse cerca del suelo, aumentando el riesgo de explosión. Bueno, ventajas y desventajas. La autonomía de este tipo de vehículos es muy similar a los vehículos de combustión. La primera generación de pilas de combustible de Hyundai llegaba casi a los 430 kilómetros, mientras que esta segunda generación con el Nexo se queda ya muy cerca a los 666 kilómetros bajo el ciclo World Forum for the Harmonization of Vehicular Regulation. Esto implica que es una buena ventaja el tener pues algo ya acostumbrado a cargar gasolina, ahora a cargar hidrógeno y tener más o menos autonomías similares. La desventaja para el hidrógeno es que el vehículo completo de combustible que funciona con hidrógeno tiene un problema muy grave. La tecnología es muy cara y no se puede tener de manera sencilla. Esto lastra de manera importante el desarrollo de los coches propulsados por hidrógeno, o sea, siguen siendo muy caros. Además, el alto coste de desarrollo y producción de la pila de combustible, tampoco hay puntos de recarga que ayuden a propulsar estos coches. Es decir, si yo compro ahorita mi vehículo de hidrógeno en México, pues ¿dónde cargo el hidrógeno? Por eso la camioneta de hidrógeno que vamos a hacer va a estar centrada en un rancho que va a estar moviendo basura y que ahí va a estar generando el hidrógeno y que ahí va a estar la manguera para repostar esa camioneta. Claro, hay un proyecto más grande que se va a ir expandiendo tratando de hacer ese municipio el primero que tenga una movilidad con hidrógeno. Bueno, escenarios futuros. La siguiente tabla muestra los resultados de las emisiones de gases de efecto invernadero, GI, en toneladas métricas de dióxido de carbono, proyectadas de trenes eléctricos, trenes de hidrógeno y trenes de combustible convencional, así como vehículos 100% eléctricos y vehículos 100% de combustible. Falta aquí en esta comparativa los vehículos que también son de movilidad de pasajeros, vehículos foráneos. Pero esto es lo único que encontré y es un estudio hecho exclusivamente para el Reino Unido. Recuerden que Europa sí tiene bien especificado cumplir con los acuerdos de París de no llegar a 2 grados de sobrecalentamiento y tener la temperatura media del planeta igual que en la era preindustrial. Estamos hablando de alrededor de 1850, 1860. Tener esa temperatura de esas décadas. Y yo esto que estoy platicando lo escribí en la revista de México Energía que Mueve. Ahí también escribí que México hoy por hoy, con esta última administración, lo que había avanzado en las administraciones anteriores en el cumplimiento del Acuerdo de París, ya lo echamos de reversa. Es decir, regresando al combustible, evitando las tecnologías verdes, generación de energía eléctrica verde, pues hemos contaminado otra vuelta bastante y lo que ya habíamos recuperado de no contaminar, pues ya lo volvimos a contaminar. Pero aquí sí es importante hablar
que vean que en el 2017 los trenes eléctricos emitían 0.91 toneladas métricas de dióxido de carbono. Y esto en el 20 se redujo a 0.50, se espera que para el 2025 se reduzca a 0.33 y así vaya reduciendo hasta tener un mínimo en el 2040 de 0.07, en el 2045 0.07. ¿Por qué en el 2050 vuelve a subir a 0.08? Porque para entonces se supone que ya no debe haber nada o casi nada de movilidad de trenes con combustible fósil. Ahora, los trenes de hidrógeno. Sí, ya existen trenes de hidrógeno, como lo dije en una presentación anterior. Existen trenes, barcos, aviones. Claro, todos son muy caros. Bueno, ahorita en 2017 fueron 3.54 toneladas métricas, porque es mucho más que un tren eléctrico. Bueno, porque de mi tecnología verde de generación de energía eléctrica, la electricidad se la meto directamente a mi tren eléctrico. En el cambio, de mi tecnología verde genero electricidad y la electricidad la tengo que meter a generar hidrógeno. Incluso también en el segundo video hablé de cómo producir hidrógeno y el hidrógeno verde es completamente con tecnología verde, pero hoy por hoy la mayor parte de hidrógeno se produce con la tecnología azul que tiene que ver con o gris que tiene que ver con el, el gas natural. Y no se diga que otro tanto, como lo ha sido pues, la tecnología negra, que es directamente del petróleo. Entonces, pues se sigue contaminando para utilizar esa electricidad y esa electricidad almacenarla en hidrógeno. Entonces va de 3.54 en 2017, pero vean que avanzó bastante en el 2020 a 1.96, en el 2025 se espera que sea 1.28 y así se va a ir reduciendo otra vuelta hasta el 2040 que sea 0.28 y ahí va a subir un poquito porque es cuando otra vuelta ya se espera que toda la combustible fósil deje de operar y se incremente enormemente los trenes eléctricos, los trenes de hidrógeno y vean que los trenes de combustible del 2017, que son 1.59, más o menos se mantiene constante en todo momento. Y ahora aquí dicen, bueno, es que 1.59 mencionaste o dije que iba a haber menos trenes de combustible convencional. Sí, pero recuerden que es un menos en porcentaje. La población en el 2050 se espera que otra vuelta se duplique respecto a la de 2020. Entonces, pues obviamente sí va a haber menos trenes en comparación de combustible convencional respecto a los de hidrógeno y a los eléctricos, pero a gran escala pues siguen siendo bastantes. No se diga ya parte de los vehículos. Entonces, eso mismo se tiene para escenarios futuros de diferentes tipos de trenes, de vehículos, y lo importante es mencionar que el primer tren de hidrógeno salió el lunes 17 de septiembre de 2018 de la pequeña ciudad de Bremerport, en la Baja Sajonia, en el norte de Alemania. Bueno, estos primeros trenes comerciales de hidrógeno de Alemania están equipados con celdas de combustible que ya mencionamos cómo se produce. Entonces, es una foto real de ese tren en Alemania. Eran solamente 2 trenes azules. Hoy, obviamente, ya tienen mucho más. Y en el marzo del 2020, en los Países Bajos, también iniciaron el recorrido de este tren, también azulito, con pilas de combustible, recorriendo 65 kilómetros. Estamos hablando de las ciudades holandesas de Groningen y Leeuwarden. Entonces, en estos momentos España también está buscando empezar a impulsar los trenes de hidrógeno. En México, de verdad que se está buscando en la península de Yucatán tener trenes y una de las locas ideas al inicio de la noticia fue que iban a ser igual de diésel. Después dijeron que no siempre se iban a ser eléctricos. Bueno, pues sería una excelente oportunidad para que fueran de hidrógeno. Bueno, como siempre, les dejo mis datos, Leandro Vito Barrera, mi celular, el teléfono de mi oficina, mis correos, y que se suscriban al canal de IEAE. Pongo mis datos porque están invitados todas las universidades, todas las empresas que quieran apoyar este programa de investigación del programa de almacenamiento de energía y alumnos que quieran hacer su tesis, su servicio social, su práctica profesionales en estos temas. Pues muchas gracias. Estamos en contacto en este canal